como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como digo yo siempre, dependiendo de cuándo vean este video, sobre el cual les agradecemos la atención que le presten, el interés. Y como siempre, saludamos a nuestro equipo, en primer lugar, Alfonso, ¿qué tal? Hola, Macho Marcelo, buenos días. A nuestro equipo detrás de cámaras, a Roberto, Manuel, Edgar, que siempre están al pie del cañón, como se dice, a nuestras vicarias, a Ana, a Brenda, en fin, a todo nuestro equipo, nuestro personal, que siempre nos es muy grato saludar y poner de relieve su trabajo frente a todos ustedes que son nuestra audiencia. Bien, hoy vamos a presentar un tema que ya lo hemos presentado. Es la parte 2. Exacto, vamos a presentar la segunda parte del tema que se llama los viajes al fin del mundo. Es decir, las expediciones que zarpan de Acapulco y de San Blas en el último tercio del siglo XVIII hacia Alaska, Vancouver, toda hacia el Pacífico noroeste. Todo eso que fue de gran importancia desde el punto de vista político, militar y también geográfico, porque fueron expediciones científicas muy importantes. Entonces, pero antes de eso, hoy es 5, no me acordaba, sí, hoy es 5 de marzo, sí, hoy se cumplen, hay que prenderle una veladora al santo. No, sí, se cumplen 2 meses sin tener luz. Cuando este video salga, que es en 2 semanas aproximadamente, ya serán 15 de marzo por ahí. Ajá, ya serán 2 meses y 2 semanas, ¿no? Pues nada, de hecho ya salió en la prensa también, cosa sorprendente, ¿no? Que el Congreso declara no esencial y no urgente devolver la luz. Eso es realmente muy, muy, muy lamentable. Que quede nota para siempre y para la eternidad. Así es. Que ellos dijeron eso. Sí. Y que a pesar de que nos encontramos en el Abierto Mexicano de Tenis al presidente del Congreso y que esa entrevista no se grabó y que a él dijo que sí era urgente. Sí. Sí. Aquí lo lamentable de todo esto es que se presenta una iniciativa en el Congreso en la Comisión de Cultura, para ser más concretos, para realizar un exhorto por parte del Congreso a la Secretaría de Cultura para que resuelva este problema. Se pone a votación y lo cierto es que la mitad de los miembros de esta comisión, según tengo entendido, votan a favor, están de acuerdo que se agilice todo esto, y la otra mitad vota que no. Y esto es muy lamentable. Pero ya no solo por la cuestión del Museo Naval y los otros museos que están afectados por este asunto, sino por el hecho mismo de que son representantes, son nuestros representantes, que están ahí habiendo jurado defender la Constitución, y una de las cosas que hacen con esto es violar la Constitución. La Constitución política de Guerrero, no recuerdo cuál es el artículo 6. El artículo 6 que habla del derecho al acceso a la cultura. Al acceso a la cultura. Que el Estado libre y soberano de Guerrero debe garantizar el acceso a la cultura. Entonces, es decir, esta crisis está poniendo de relieve este tipo de contradicciones graves que, repito, no nos afecta nada más a nosotros, sino que esto afecta a todos los habitantes de Guerrero. Esta es la realidad. Bueno, pues en realidad no se puede ya ni pedir los servicios básicos porque se van a declarar no urgentes y no esenciales, ¿sí? ¿no? O sea, ya sí. Estamos en la... Y que parece que tiene que llegar el gobierno federal a hacerle la chamba, porque si no, nada. Sí, porque también nos enteramos, bueno, una noticia, seguramente lo han visto, de que la Secretaría de Cultura, el mismo día que inauguraron la nueva iluminación del Fuerte de San Diego, sacó en la noche que la reparación de todo este asunto iba a estar a cargo de Fonatur. Ellos ya no le intervenían. Entonces, a todo esto estuvieron haciendo, simulando que sí estaban muy preocupados, que se iban a encargar. Trajeron aquí... Vino de eléctrico, vino un electricista. Vino de eléctrico, según. Que sí. Según vino y tomó fotos del centro de carga para, según me dijeron, este hombre vino por la Secretaría de Cultura para ver las pastillas, las cargas, ¿no? El amperaje para poner los equipos adecuados, la reparación que se haga. No pasó de ahí. Esto fue desde nuestro punto de vista fue una simulación. Entonces, bueno, esta es una simulación, era una gente... No, esto de la simulación no lo inventé yo. Esto lo dijo Jesús Reyes Heroles, cuando todavía fue secretario de Gobernación. No me acuerdo quién estaba en el gobierno, no sé si era
Cedillo, no recuerdo quién, que habló precisamente, refiriéndose a otro tema, dijo es que en Guerrero lo que existe es una simulación organizada. Eso dijo. Y aquí estamos viendo la realidad de ese dicho que lo hizo hace más de 25 años, todavía en el siglo XX. Bueno, así las cosas. Y pues a ver si cuando sale el programa ya tenemos luz, pero quién sabe. Pero lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar en esta segunda parte del tema. Vamos a hacer una pequeña recopilación. ¿Por qué? Vamos a poner en contexto cómo se dan estas expediciones, por qué se dan. Miren, hay un contexto general que es la búsqueda del famoso Paso del Noroeste o Estrecho de Anián o Estrecho de Juan de Fuca, es decir, la comunicación, la unión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico por el norte de lo que hoy es Canadá, para evitarse, esto lo buscaban los europeos, para evitarse la larga navegación, imagínense desde Europa bajar todo el Océano Atlántico hasta el Cabo de Hornos, no había canal de Panamá, para llegar al Pacífico y de ahí llegar a China, a lo que ellos llamaban desde Marco Polo, ¿no? Las riquezas chinas, las riquezas asiáticas. Entonces ese era el motivo. Y en la búsqueda de este paso se hizo desde los dos lados, desde el Atlántico y desde el Pacífico. Desde el Atlántico, principalmente ingleses, desde el siglo XVI. Fueron varias expediciones que llegaron desde Inglaterra buscando ese paso. Inclusive hubo, de las que recuerdo, dos que acabaron trágicamente. Una, la de Hudson, que es quien da nombre, le ponen su nombre a la bahía, a la actual bahía de Hudson, en el norte de Canadá, que fue abandonado ahí por su tripulación en una lanchita, en un bote de remos con su hijo y algunos de los marineros que le fueron leales, porque este hombre tenía muy mal carácter, entonces se enemistó con los marineros y ahí de repente un motín y lo dejaron ahí abandonado y se regresaron a Inglaterra. Hubo un juicio contra estos marinos que hicieron esto, pero no se llegó a nada porque no había cómo probar este asunto, porque ellos dijeron que no, que se había perdido. El otro caso es la expedición de John Franklin, que se perdieron, desaparecieron en 1838, por ahí. Durante 10 años no los podían encontrar, no hallaban. Su mujer promovió varias expediciones de búsqueda de su marido, de Franklin, y no lo pudieron encontrar, hasta que en 1848 una expedición que precisamente financiada por la mujer de Franklin los encontró en realidad un reguero, ¿no? Así, una fila de esqueletos al borde del mar, e inclusive descubrieron de los huesos que habían sido mordidos, que habían sido roídos, o sea, se comieron prácticamente entre ellos por hambre y murieron por hambre y por escorbuto. Y precisamente quienes los encuentran, un médico que iba en ese grupo, le comenta creo que era Edward Ross, el comandante de la expedición, y le dice, cuando ven que comieron estos restos, dicen, no se les sirvió de nada, porque el escorbuto es una enfermedad carencial. Entonces, si uno come la carne de esos cadáveres, pues no te sirve de nada porque no te alimenta. Entonces, esto fue dos de las tragedias más importantes, o sea, más duras de esta búsqueda. Estos fueron los ingleses, mientras que los españoles le dieron por el lado del Pacífico, sobre todo desde aquí de Nueva España, y ahí se enmarca las expediciones de las cuales vamos a hablar ya de manera particular. Ese es un poco el panorama más amplio. Ahora, vayamos a la situación particular, es decir, la situación que propicia estas expediciones, estas 11 expediciones que salen desde aquí, repito, y de San Blas en el último tercio del siglo XVIII, entre 1764 y 1792. Una de las cuestiones es que los rusos empiezan a pasar. Después del descubrimiento del estrecho de Bering, empiezan a pasarse hacia Alaska y empiezan a establecer factorías para extraer pieles de nutria y de castor, que era un comercio muy, muy importante, muy valioso.
e inclusive llegaron con estas factorías casi cerca de San Francisco. Entonces, cuando la corona española se entera de esto, bueno, pues ponen el grito en el cielo que cómo están los rusos, y eso era la Nueva España, territorio de la Nueva España, y por ende del Imperio Español. Esa es una. La segunda ahí son los merodeos ingleses, que ya andaban por ahí. Hay que recordar el mismo Cook, que es el que descubre las Islas Sandwich y que ahí se lo comen, lo matan y se lo comen. Anda por ahí buscando también el paso al noroeste, pero no puede pasar y regresa a las Islas Sandwich y ahí se lo comen. También estaban merodeando por el lugar el mismo George Vancouver, que es quien le va a dar el nombre a la isla de Vancouver, y vamos a hablar de esto posteriormente. Eso por un lado. Y por el otro lado, llegaban ahí ya los barcos, le llamaban barcos bostonianos, o sea, a los de Estados Unidos le decían barcos bostonianos, porque todavía la independencia de Estados Unidos es en 1776, entonces todavía los Estados Unidos prácticamente no existían. Entonces llamaban barcos bostonianos, que se dedicaban también al comercio de pieles para llevarlos sobre todo a Cantón, allá en China, por aquella zona de allá. Los chinos demandaban mucho esta piel porque eran pieles muy grandes, animales que nadie prácticamente cazaba, y aparte con el frío de ahí un pelaje muy largo, muy espeso, entonces eran muy codiciadas estas pieles. Entonces, este es el panorama, el contexto, digamos, ya particular de la situación geopolítico y militar de la zona de Vancouver en el tiempo cuando es el escenario de los viajes que vamos a hablar ahora. Ante esto, bueno, obviamente se ordena la realización de estas expediciones. La primera es la expedición de 1764, comandada, esa la hacen a bordo de un paquebote, el paquebote San Carlos, que es un tipo de barco, ¿no? Un poco más pequeño que una fragata, pero bueno, la hace y el comandante Juan Pérez, parece chiste, pero así se llamaba, Juan Pérez, el señor, que llega hasta un poco más arriba de Vancouver, pero se tiene que regresar porque se le viene el invierno. Ahí la cuestión es que aprovechaban el verano para ir ahí, porque en invierno ya no se podía. Se cierra el hielo y era imposible navegar por ahí, muy peligroso, tormentas, etc. Bueno, estas expediciones se desarrollan, decía, a partir de 1764, se interrumpen alrededor de 1779, porque ahí otra vez hay una guerra entre España e Inglaterra, entonces se interrumpen este tipo de expediciones, se retoman, y la última es precisamente la que vamos a hablar hoy. El viaje que hacen la goleta Sutil y Mexicana desde Acapulco hasta la isla de Vancouver. Ese es el tema de hoy. O sea, vamos a ilustrar con este viaje cómo se viajaba en estas zonas, con los propósitos que ya mencionamos. Es decir, primero, el propósito era, bueno, seguir buscando el famoso paso del noroeste. Eso era. Es más, cuando la expedición Malaspina llega aquí, Malaspina recibe órdenes de España de ya no seguir de aquí hacia el Pacífico e ir hacia las Filipinas. No, modifican el rumbo de la expedición y entonces le ordenan ir precisamente hacia Nootka, hacia el noroeste, a buscar otra vez el paso del noroeste. O sea, seguía en la mente y en el pensamiento estratégico europeo este asunto. Entonces, vamos a hablar concretamente de los barcos que realizaron estas expediciones. Prácticamente todos, hay dos excepciones, pero fueron construidos en San Blas. El astillero de San Blas, voy a aprovechar para mencionar esto, fue el principal astillero del Pacífico mexicano, bueno, y del Pacífico americano, por decirlo ya en términos más absolutos, que no duró mucho tiempo. Estamos hablando de prácticamente los últimos 30 años, un poco más, 30 años del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, porque ya con el advenimiento de los movimientos de independencia, entonces la Marina Española decide desarmar el astillero o el apostadero, le llamaban, de San Blas, y trasladar todo el equipo, las maquinarias que tenían ahí para Filipinas. Porque hay que recordar que la mayoría de los barcos de la ruta Acapulco-Manila se hicieron en Filipinas, no en México. Bueno, en Cavite, exactamente. También hubo
construcción en Siam, en lo que ahora es Tailandia. Por cierto, ahí hicieron un barco que se llamó Nuestra Señora de Guadalupe, que ya comenté aquí que le fue muy mal al barco porque lo construyen ahí para la ruta Acapulco-Manila. Entonces lo botan, lo echan al agua y lo agarra una gran tormenta y lo encalla en las costas de Siam. Y bueno, tienen que reconstruirlo ahí, lo llevan otra vez al astillero, vuelven a arrancar y otra tormenta también crea problemas hasta que al final el barco pues, se hunde. Finalmente ya no prosperó. Pero bueno. Entonces decíamos que los barcos se construyen en San Blas y particularmente las dos goletas de las que estamos hablando, las goletas Sutil y Mexicana. Por cierto, estos son las alias, los barcos tenían alias, como por ejemplo esta fragata, este modelo, la fragata que se llamó Nuestra Señora de los Remedios, alias La Favorita. En el caso de las goletas, Nuestra Señora de la Asunción, alias La Mexicana, y Nuestra Señora del Carmen, alias La Sutil. Estos barcos se decidió llevarlos a aquella zona por varias razones. La primera es que son barcos, la goleta es un barco relativamente pequeño, es decir, normalmente no rebasa los 25 metros de eslora de largo, y son barcos que tienen poco calado, o sea, el casco se sumerge poco en el mar, lo cual permite el acceso a las costas, porque si tiene mucho calado, el barco no se puede acercar porque puede encallar. Y la otra particularidad que le dieron a estas goletas es que podían también ser impulsadas por remos, una característica bastante extraña en una goleta, porque las goletas, pues, desde un principio fueron barcos que funcionaban a vela, con el impulso del viento. No, estas tenían remos, dejaron unas aberturas en el casco para introducir remos, de tal manera que si se quedaban sin viento, con los remos podían seguir navegando y haciendo las labores sobre todo de cartografía, de exploración, a los que estaban dedicados. Decíamos que son barcos de 2 mástiles, por cierto, un palo mayor y un mástil del trinquete a proa en la parte de las goletas. Las goletas, así es. Ahí tenemos una imagen, ¿no? El Orgullo de Baltimore. Así es, aquí tenemos el Orgullo de Baltimore, pero también vamos a presentar, tenemos imágenes, claro, son imágenes posteriores, dibujadas de lo que teóricamente fueron estas dos goletas. Esas ahorita las vamos a presentar, aquí las van a ver ustedes con la edición del programa. Bien, entonces las construyen en San Blas y de ahí las traen a Acapulco, porque iban a salir de aquí, pero resulta que en la navegación de San Blas a Acapulco empezaron los problemas, porque se reveló que las goletas tenían problemas. Uno de los problemas centrales fue que, por ejemplo, el pañol del pan, o galleta marinera, o bizcocho marinero, pues no estaba bien construido, entonces el pan se humedeció y se echó a perder, ni siquiera llegó a Acapulco. Otro problema tenían es que decían que estos barcos, tenían poca manga, es decir, eran muy angostos, entonces eso no permitía o dificultaba el acopiar provisiones para un viaje hasta por allá arriba, que eran viajes de 6, 7, 8, hasta un año podían durar. Entonces llegan a Acapulco y se modifican. ¿Qué es lo que hacen? En primer lugar, el pañol, lo que era el pañol del pan, lo desarman, digamos, y construyen 2 nuevos. Y lo forran con tela embreada y hoja de lata para darle impermeabilidad, es decir, para que ya no se humedeciera el pan. Y le aumentan la capacidad. O sea, la capacidad que tenían los pañoles de las goletas era de 32 quintales de pan o galleta marinera, y con estas obras aumenta la capacidad a 60 quintales. Entonces, esa es una de las principales modificaciones que se le hacen, porque, también se eliminan algunas divisiones de la bodega que no permitían la carga para darle mayor capacidad de carga. Por cierto, estos barcos, según la noticia que nosotros tenemos, la tripulación de estos barcos andaba, en el caso, por ejemplo, de la Mexicana, fueron 13 personas, 13 marinos, incluyendo comandantes, oficiales, todo. Y la Sutil, más o menos, no tenemos el dato, pero más o menos es similar, no más de 20 personas, entre 15 y 20 es la tripulación de estos barcos. Bueno, una vez reparado los barcos, entonces
se comienza a equiparlos. En primer lugar, bueno, el agua. El agua, se embarca agua para 100 días de viaje, para las tripulaciones que aguantaran 100 días de viaje. Agua potable, agua dulce. Por cierto, aquí en Acapulco, uno de los lugares de abastecimiento de agua era lo que ahora se conoce como el Pozo de la Nación. Ahí había un manantial, y el otro estaba en Tambuco, ahí por donde está el club de yates. Ahí hacían la aguada, los barcos venían a Finipila, y en este caso también. Lo otro también importante, bueno, son las raciones, ¿no? La comida. Se embarcaron raciones para toda esta tripulación. ¿En qué consistía? ¿Qué comían? Bueno, carne seca, pescado seco, tasajo, tocino, arroz, frijol, maíz, menestra, que era una especie de vegetales, pero no como los entendemos, deshidratados como los conocemos ahora, no, era seco, así parecía como hierba seca, pues, o sea, que con esto se le pretendía disminuir la acción del escorbuto, que este fue uno de los principales problemas. Vamos a hablar de eso. También llevaban sal, vinagre, manteca. En fin, eso era, digamos, para la ración de la marinería. Mientras que los oficiales, bueno, esos tenían una comida un poco más variada, porque llevaban, inclusive llevaban hasta pasteles, ¿no? Tenían un repostero que hacían pasteles, tenían, por ejemplo, frutas, ¿cómo le llaman a esas? Las frutas secas, esas que comemos en la Navidad, ¿no? Las frutas que son como brillantes, frutas secas, higos, Las nueces de la India no se llama así. No es decir, fruta seca. Es decir, ¿cuál era la cuestión? Es decir, todos estos suministros debían resistir el hecho de que pues no había refrigerador. Entonces tenían que resistir en los climas que atravesaban los barcos, ¿no? Se embarca el equipamiento, se embarcan armas. Las armas pues eran las normales, ¿no? Sables, picas, o sea, lanzas, dagas, armas de fuego como pistolas, ¿no? Fusiles como el caso de arcabuces en aquella época, estamos hablando todavía de arcabuces, mosquetes, ya no eran mosquetes ya. En general, y la artillería, pues la artillería era muy poca, eran cañones se habla en el libro de José María Monsinio, se habla de cañones de 6 libras, pero luego encontramos cañones de 8 libras. Me explico qué significa esto. Los cañones, el calibre se medía no por el diámetro interior del arma como ahora, sino por el peso del proyectil que arrojaba. Entonces un cañón de 6 libras arrojaba una bola redonda de hierro, ¿verdad? De 6 libras, o sea, algo así como un poco menos de 3 kilos. Y había de 6 libras, de 12, bueno, llegaron hasta los más poderosos, de 36 libras o 24 libras. O sea, estamos hablando, en el caso de las 36 libras, de una bola de hierro de prácticamente 18 kilos que podía tener un alcance de 1 kilómetro, kilómetro y medio. O sea, donde te pegara, hasta ahí llegaba, ¿no? Pero no, estos eran barcos más pequeños, entonces la artillería era mucho menor. También se embarca, y eso es muy importante, instrumentos. Tanto instrumentos de navegación como instrumentos para la observación meteorológica, para ver cómo viajan, por así decirlo, los astros, la órbita exactamente de los astros. Entonces embarcan, bueno, las clásicas, ¿no? La brújula, cartas de navegación, por supuesto no había GPS, ¿no? O sea, las cartas eran impresas, y una serie de instrumentos que tengo aquí porque luego se me olvida el nombre. Por ejemplo, embarcan un eudiómetro, que era un aparato para medir la concentración de los gases en la atmósfera. También embarcan un péndulo, que se lo utilizaban para medir la fuerza de gravedad. O sea, ¿en qué consistía esto? Pues partían de la base de que la Tierra no es exactamente una esfera, sino que en el conocimiento de aquella época ellos sabían que está aplanada en los polos. Entonces, ¿qué pasaba? Como en los polos está más cerca la superficie de la Tierra del centro de gravedad de la Tierra, entonces la fuerza de gravedad es mayor que en el Ecuador, donde hay una mayor distancia entre la superficie, en este caso del mar, y el centro de la Tierra, entonces ahí la gravedad es menor. Entonces, con
con la velocidad del péndulo, porque la velocidad del péndulo depende de la fuerza de gravedad, entonces medían la fuerza de gravedad. Ya también embarcaron anteojos cromáticos. ¿Qué es esto? Los anteojos especiales que evitaban los reflejos. Embarcan también barómetros, por supuesto, para medir la presión atmosférica, porque ya sabes que uno de los síntomas y a correr, porque cuando el barómetro empieza a bajar y baja y baja y baja de los 1000 milibares es porque se te viene una tormenta encima y entonces así a correr. En fin, todos estos instrumentos, creo que ya son casi todos, embarcan, bueno, por supuesto, varias brújulas, ampolletas, la que llamaban la ampolleta, o sea, relojes de arena que duraban media hora para ir contando el tiempo. Así se medía en aquellas épocas. Y también embarcan relojes marinos, relojes de longitud. ¿Qué es un reloj de longitud? Poco antes John Harrison había descubierto esto, porque el problema es, necesitas la hora del puerto de salida, del lugar de salida para establecer la longitud, es decir, la posición del barco en el eje este-oeste. Porque la latitud, bueno, eso era más sencillo, que la posición del barco en el eje norte-sur, pero eso se establecía en el hemisferio norte con la altura del sol sobre el horizonte o bien con la altura en la noche de la estrella polar. Mientras que en el hemisferio sur se utiliza también la altura del sol sobre el horizonte, pero la punta sur de la cruz del sur. Y de ahí se toma para establecer la latitud. Y el caso de la longitud, por eso llevaban estos cronómetros que llamaban cronómetros de longitud, para poder establecer dónde se encontraban en el eje este-oeste. Entonces, con todos estos preparativos, zarpan, no lo tengo mal, zarpan de Acapulco el 3 de abril de el 3 de marzo de 1792. Ahora bien, hay que hablar aquí de cómo se navegaba, porque aparentemente, bueno, la idea es que sales de Acapulco y te vas hacia el norte o hacia el noroeste. No se puede. ¿Por qué razón? Y aquí está la imagen que vamos a detallar y que ustedes van a ver. En esta imagen, ustedes lo que ven aquí es que saliendo de Acapulco hay que abrirse hacia mar adentro, ¿sí?, para encontrar los vientos favorables para subir. ¿Y por qué hay que abrirse también? Porque sobre la costa baja la corriente California, que es la que usaban los barcos que venían de Manila cuando llegaban a la costa de América del Norte, digamos, donde más o menos hoy es Estados Unidos, y con esa corriente bajaban a Acapulco siguiendo la costa. Entonces, para subir te tienes que abrir, como se ve aquí en el dibujo, ¿no?, en este mapa. Por lo tanto, entonces comienzan a salir, encuentran vientos contrarios del suroeste, del noroeste, vientos flojos, inestables, que los obligan a detener el viaje hasta que aproximadamente hacia el 18 de abril, habiendo salido el 3 de marzo, por fin encuentran vientos favorables, entonces viran hacia el norte, noroeste, y ahí arrancan ahora sí el viaje rumbo a Nootka, es decir, a la bahía de Nootka en la isla de Vancouver, que era su destino. Obviamente, pues cuando tú estás en el mar y si vas en un velero y no hay viento, pues la cosa es un poco aburrida porque no hay para dónde darle. Eso nos ha pasado, yo he viajado con amigos aquí, sí, únicamente de esta manera, y ni modo que a remo. Fíjense que la navegación a remo, que era la que se utilizaba, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no?, las galeras griegas, romanas, todo eso, se deja de usar. Ya cuando salen los europeos al Atlántico, ya no se puede utilizar, porque las olas en el Atlántico son muy grandes. Entonces el barco hace esto, se balancea y de repente los remos de un lado se te quedan en el aire. Y entonces el barco anda haciendo zigzag, entonces no se puede. Sin embargo, dotaron, como decía, estas goletas con la capacidad de avanzar a remo, pero cercano a la costa. Ahora bien, una cosa que se me pasa es que para navegar, es decir, cuando uno se traslada al mar, no es como en la tierra. El mar es una superficie constantemente cambiante y esos cambios son debido a las olas,
Estos hombres encontraron en todo este viaje olas de arriba de 2, 3 metros de altura, todo el tiempo. Entonces está sujeto a las olas, está sujeto a los vientos. Los vientos en el mar no es como en nuestra casa, que tienes un ventilador y siempre está del mismo lugar. No, los vientos viran, varían, van cambiando. Entonces tienes que estar atento, hay que estar atento sobre todo con las velas, con la arboladura. Hay que evitar que las velas gualdrapeen, o sea, flameen, porque pierden el viento y se pueden romper. Y aparte pierde velocidad el barco. Entonces es constante lo que tienen que estar sobre ellos, ¿no? Decíamos entonces que logran encontrar los vientos favorables y arrancan. Y ahí sí, arrancan con buenos vientos y empiezan a navegar. Eso era motivo de felicidad para todos los marinos, porque salían del tedio que estaban ahí con las velas flácidas esperando a ver si llegaba el viento. Y entonces pues se torna la navegación muy emocionante. Hay un relato en la literatura española de un autor que ahora ya no me cae tan simpático, autor Pérez Reverte. Sí, ese se fue para el lado oscuro de la fuerza, diría Lukács. Tal vez siempre lo fue, ¿no? Tal vez sí, pero ahora se desenmascaró. Porque, bueno, saliendo un poquito ahí del tema, luego lo ponen a él y ponen a Paco de Lucía, ¿no? Sí. Que también es que según que Arturo Pérez Reverte siempre fue consecuente, ¿no? Y congruente con su postura política, y que a Paco de Lucía le dicen, pone una entrevista que dice Paco de Lucía que él dejó de ser de izquierda cuando ganó su primer millón y no lo donó a una causa benéfica. Bueno. Pero él lo dice en el sentido, y se entiende, ¿no?, de que él entendería que debería haberlo donado para mejorar, y no lo hizo. Bueno, sí, siquiera... entonces, sí, como no lo hizo, dice, no, pues ya no me puedo llamar así porque no lo hice. Sí. No, Pérez, ahí andaba con... No lo dice porque se anacha. Colega de Pérez Reverte, puede estar el marqués de Vargas Llosa. Era amigo también del rey que se fugó. Sí, claro, del Mataelefantes, o sea, de toda esa ralea de la ultraderecha española. Pero bueno, hay un libro de Pérez Reverte que se llama La Carta Esférica, y Pérez Reverte, hay que decirlo también, sabe cómo navegaban, porque él tiene barco. ¿Tiene un velero? Sí, tiene un velero, y bastante grandote. Ahí creo que está en Cartagena. Ojo al dato, ¿no? Siendo un escritor del Estado, puedes tener un velero. Sí. No, pues sí, le va muy bien, claro. Y entonces él ahí narra precisamente una persecución de un corsario, parece berberisco, contra un bergantín español, el Dei Gloria, en el Mediterráneo en la noche, y ahí habla lo que es navegar en esas circunstancias. O sea, es una buena descripción, hay que decirlo. Bueno, basándonos en esto, pues todos estaban muy contentos porque los barcos arrancan con una fuerte escora. La escora es lo que se inclina en el barco a impulso del viento, porque no navega así derechito, no, recibe el viento, entonces se inclina. Entonces una fuerte escora, la proa cortando las olas, o sea, prácticamente el agua inundando media cubierta del barco, pero estos felices de la vida y muy atentos, porque con viento fuerte pues hay que estar muy atento para que no pase nada, es decir, mantener el barco en rumbo y los timoneles al mismo tiempo. Entonces en esas están, cuando de repente el 4 de abril, no, miento, más adelante, sí, creo que el 18 de abril, ahorita se me va la fecha, pero lo que sucede es que se parte el mástil de la Mexicana. Eso fue una catástrofe, porque resulta que al navegar de esta manera, si tú navegas, ellos venían con el viento del lado de estribor. Entonces el viento, al estar del lado de estribor, empuja el barco, hace que derive hacia babor, porque necesariamente lo empuja. Entonces, ¿cómo se compensa esa deriva? Con el timón. O sea, se pone el timón tantito a estribor y entonces se va compensando ese empuje. Entonces, ¿qué pasa? Al romperse el mástil, se cae la vela, la cangreja mayor, y entonces el barco pierde impulso. Entonces, como venía con el timón a estribor, y entonces guiña, da una violenta guiñada, un giro violento a estribor, porque pierde el empuje de este lado, y a punto está, atrás venía la Sutil,
y a punto está la goleta Sutil de llevarse por delante a la mexicana, pero Dionisio Alcalá Galiano, que era el comandante de la Sutil, de milagro hace una maniobra y logra pasar por el lado, por la popa, y se sitúa a babor de la mexicana, que estaba totalmente desarbolada, es decir, estaba a la deriva. Entonces lo primero que hace Alcalá Galiano, baja, suelta las drisas, es decir, las cuerdas que sostienen las velas, entonces las velas quedan flojas y entonces se detiene el barco. Y resulta que ahí se la pasan porque están en un momento con vientos muy fuertes, el mar muy encrespado, y se pasan 3 días a la deriva los dos barcos porque no pueden mandar, el carpintero de la expedición iba en la Sutil, entonces tenían que transportarlo a la mexicana para poder reparar esta avería, pero no pudieron. Durante 3 días hasta que por fin bajó la intensidad del viento, el oleaje, y por fin logran transportar al carpintero a la mexicana y entonces la reparan. Pero en ese interín la cosa se puso peligrosa porque los barcos quedaron a la deriva y fueron acercándose cada vez más a la costa. Y eso es muy peligroso porque siempre los marinos, los que navegan a vela, siempre hablan del peligro de una costa a sotavento. Es decir, se llama barlovento el lugar de donde viene el viento en el barco y sotavento hacia donde se va. Entonces, si tú tienes una costa a sotavento de este lado y el viento te empuja para allá y no tienes control, lo más seguro es que te vas a estrellar contra algún arrecife, un banco, algún lugar, te vas a estrellar contra la costa. Sin embargo, logran que no pase esto, entonces comienzan a navegar otra vez hacia el norte dando bordadas, ¿no? Bordadas se llama a dar pequeños recorridos para ir, lo que llamaban, ganando latitud, es decir, otra vez recuperar el camino hacia el norte. Y no solo eso, sino que se alejan de la costa prudentemente, ¿verdad? Y ahí van, rumbo al norte otra vez. Y finalmente, pues sí, ya sin mayores incidentes, llegan a Nootka, pasan el Cabo Frondoso, que está al sur de la isla de Vancouver, llegan a Nootka, ahí son recibidos, los españoles fueron muy bien recibidos por los Inuit, que es el nombre originario de los esquimales de toda esa zona. Uno de ellos, uno de los jefes de ahí, el jefe Macuina, que aquí tenemos imágenes de este jefe y cómo los recibe, los sale a recibir en una lancha y muy bien, porque ya ellos habían tenido con otros que andaban ahí, y ya hemos hablado de ello, con los ingleses, habían tenido problemas con los ingleses, y es más, los ingleses les decían que no recibieran a los españoles porque los españoles eran malvados, y bueno, toda una serie de cosas horribles, pero los... la leyenda negra, debe decir. Sí, acuérdate... por ejemplo, en el libro de Teodoro de Bry, cómo se habla pestes de la colonización y de las matanzas de los españoles en el Caribe, etcétera, etcétera. Y claro, se olvidan de las matanzas de los ingleses en África, etcétera, etcétera, y de los holandeses en Indonesia, en todo eso, o sea, eso no, aquellos son los malos. Pero bueno, más o menos lo mismo. Total que por cierto, llevaban, se me olvidó decir, en Acapulco también cargaron lo que llamaban los rescates, así que eran los artículos para regalarle a los indios, no solo para regalar, inclusive para intercambiar por comida, por agua, por leña. También cargaron en Acapulco, por cierto, leña, varias cargas de leña para poder cocinar, porque no había otra manera de hacerlo. Entonces, entre estos regalos, podemos decirlo así, avalorios, le decía, estaban las famosas cuentas de vidrio, ¿no? De cristal, hachas, cuchillos, ropa, en fin, diferentes cosas que estaba destinado al intercambio o al regalo para ganarse la buena voluntad de los habitantes de aquellos lugares. Inmediatamente llegando, lo primero que... ellos tienen 2 misiones. La primera es los viajes, es decir, las expediciones, los descubrimientos y recorrer la costa para ir descubriendo los accidentes costeros, bahías, fiordos, cabos, puntas, caletas, caleteas, todo, ¿sí? Y precisamente las goletas Sutil y Mexicana son los primeros barcos que circunnavegan la isla de Vancouver. Por eso,
cuando pasan por atrás, entre la isla de Vancouver y el continente, hay un canal que hasta el día de hoy se llama Canal de las Goletas, porque es por ahí donde pasaron estas goletas que descubrieron que, bueno, la zona de Vancouver no era tierra firme, sino que era una isla. Oye, hay que preguntarle a Chino si la vio, el canal. Chino anduvo allá en Vancouver. Bien, hay que preguntarle, sí. Es más, la salida de este canal se menciona, está en la cartografía como salida de las goletas, porque por ahí salieron. De hecho, ¿se acuerda que el año pasado, como por noviembre, que vino el buque Escuela Gloria, el de Colombia? Sí. Fueron a Vancouver también. Sí, sí, claro. Y Chino todavía andaba allá y lo vio. Bueno, se ve llegar. Así es, así es. Esa fue una misión importantísima que, digamos, hizo historia, ¿no? Porque a partir de ahí dijeron, no, pues es que Vancouver ya no es el continente, es una isla. Esa fue una. Y la otra, que es una misión más de tipo geopolítico, militar, es que se firma el Tratado de Límites entre George Vancouver, por el lado de los ingleses, y Juan Francisco de la Bodega y Cuadra por el lado de los españoles. En este tratado, que es muy importante, se estipula el límite, un límite que divide por el estrecho de Juan de Fuca, divide hasta el día de hoy lo que es Canadá de Estados Unidos. Hasta hoy, el día de hoy se mantiene ese límite. Ahí duró todo ese tiempo, precisamente en aguas del estrecho de Juan de Fuca, que paradójicamente este estrecho de Juan de Fuca es donde se empieza esta historia, con la búsqueda del estrecho de Juan de Fuca, que se suponía que iba a dar al Atlántico y que nunca apareció. Entonces esta misión es muy importante. Esta situación fue muy... La situación estaba muy grave, sobre todo, en primer lugar, bueno, ya hablamos de los merodeos ingleses, pero se complica todavía más, porque en 1790, en una de las expediciones que llega ahí, no me acuerdo si Bodega y Cuadra o Cayetano Valdés, no estoy seguro. Pero bueno, llegan ahí y se encuentran barcos ingleses ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Pues aplicando el derecho que existía en ese tiempo, los confiscan. Se los quitan a los ingleses y los mandan a San Blas, confiscados. No solo eso, sino que confiscan también un barco, una goleta que se estaba construyendo en un astillero ahí improvisado que habían hecho los ingleses, y se lo llevan. Bueno, ese no, ese lo dejan ahí tirado, medio lo destruye, pero ahí queda. Y todos los demás se lo llevan a San Blas. Entonces eso, la corona británica, pues obviamente, ¿cómo? Pusieron el grito en el cielo. Y esto provocó que inmediatamente empezaran aprestos bélicos, porque comienzan a prepararse dos flotas. Una en Inglaterra, que estaba a punto de salir de Spithead, que era la sede de la flota británica, al mando del almirante Howe, poderosamente armado. O sea, estamos hablando de 30, 40 barcos que iban a salir. Y del lado español, desde Cádiz, también una flota de características similares. Lo cierto es que ante la firma del tratado se paran estos aprestos bélicos y se logra detener una inminente guerra más entre Inglaterra y España, que como ustedes sabrán se la pasaron peleando prácticamente durante toda la época colonial. Igual que México y Estados Unidos. Bueno, esa es otra. Los hermanos son herederos. Esa es otra. No, de hecho es algo real, ¿no? El mundo anglosajón siempre ha tenido problemas con el mundo continental o la Europa continental. Sí. No, incluso divide, ¿no?, la filosofía también en dos grandes áreas: la filosofía analítica, ¿no?, a las anglosajonas, y la hermenéutica, claro, en el continente. Sí. Y si uno va a Estados Unidos o a Inglaterra, los hermeneutas no son filósofos. Lo ven en literatura, ¿no? Sí. Le hacen feo. Cierto. Sí, le hacen feo. Entonces, bueno, esa es un poco así la conclusión de todo esto. Por cierto, hay que comentar que la presencia española en toda esta zona aparece consta en la cartografía, porque por ejemplo la isla de Vancouver aparece en un principio como isla de la Bodega y Cuadra, por Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que fue comandante del apostadero de San Blas, y es el que hace un viaje en una goleta chiquita de 10 metros de eslora, sale de San Blas y se va hasta Vancouver, y no llega a Vancouver, se tiene que regresar
porque se enferma la tripulación de escorbuto, entonces tienen que regresar. Entonces, debido a eso aparece ese nombre de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Después, en la misma isla de Vancouver aparece con el nombre de Isla de Cuadra y Vancouver. Y finalmente, como la conocemos hoy, Isla de Vancouver. O sea, en realidad, desde el punto de vista político y militar, a los españoles no les fue bien, porque los rusos finalmente se quedan con Alaska, que luego le venden en el siglo XIX a los Estados Unidos. Y los ingleses se quedan prácticamente con la zona de lo que hoy es la Columbia Británica canadiense, o sea, la zona de Vancouver, la parte continental. Y entonces los españoles como que ahí no estaban muy lejos, era muy complicado. Esto tiene que ver con todo lo que se desarrolló en la Nueva España, en España misma, con la intención de la exploración de la parte norte de la Nueva España. Buscaban, por ejemplo, entre otras cosas, las ciudades de Cibola y Quivira, que eran las ciudades de oro y plata. Y era chistoso porque, no tan chistoso, ¿no? Pero porque resulta que las buscaban, pero no las encontraban, entonces decían, no, pues han de estar más al norte. Y hacían otro mapa y las volvían a poner hasta por allá arriba. Y así se fueron yendo, pero nunca encontraron nada. Entonces, en esta búsqueda participan expediciones marítimas como las que hemos señalado y también expediciones terrestres que promueve el visitador José de Gálvez, que luego fue virrey de la Nueva España, para potenciar, para utilizar, para colonizar, explorar los territorios del noroeste. Así se llaman los territorios del noroeste. Sin embargo, y por eso también se funda el astillero y el apostadero de San Blas, porque desde ahí la idea era hacia el noroeste, pero no prosperó. Como repito, el astillero de San Blas no duró mucho tiempo. Fue muy efectivo porque hicieron buenos barcos ahí, repararon, construyeron numerosas lanchas, ¿no? Lanchas de desembarco para barcos más grandes. En fin, por ejemplo, Malaspina tiene un comentario muy elogioso de Francisco de la Bodega y Cuadra, porque dice que era un marino muy, muy capaz, muy inteligente, un marino de la época, de su época, del siglo XVIII, el siglo de las luces. Y lo elogia porque Bodega y Cuadra repara un barómetro que se había dañado en el viaje a San Blas. Y él lo repara, así, imagínate, muy minuciosamente lo repara. Entonces eso causó el asombro de Malaspina. Y este hombre era un hombre, un marino muy instruido, como los que salían de la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, que era lo que hoy en México tenemos como la Escuela Naval Militar, que ahí salen los oficiales de la Marina. Entonces, a grandes rasgos ese es. ¿Qué pasó con las goletas? Bueno, las goletas regresan a San Blas. ¿Cómo regresan? Pero regresan pegadas a la costa para aprovechar la corriente California, que es la que baja, la que yo mencioné, hacia, en este caso, San Blas y luego hacia Acapulco. Ahí permanecen un tiempo, ya no se ocupan mucho hasta que finalmente, no tenemos una noticia clara, pero parece ser que son desarmadas ahí mismo en San Blas, aunque yo no podría asegurarlo, pero es una versión que tenemos. Entonces, por cierto, también como colofón de esto, en todas estas expediciones, que repito, fueron 9 expediciones que se hicieron, se recopiló una enorme cantidad de material. ¿A qué me refiero? Cartas con los accidentes costeros de toda esta zona. Estamos hablando de la zona prácticamente desde casi lo que está San Francisco hasta Alaska. O sea, es muchísimo, muy largo todo eso. Los herbarios que hacían, no solo dibujaban las plantas, como dibujaban en el siglo XVIII, ¿no? Con una precisión casi fotográfica eran los dibujos, sino que hacían herbarios, juntaban las hojas, las flores las ponían a secar entre hojas de papel, disecaban animales, los dibujaban también. Así, yo viajé con un biólogo inglés a Clipperton, que ese era puro dibujo, ese no tomaba fotos, y dibujó la fauna y la flora de Clipperton, un personaje increíble. Entonces, eso, muestras de minerales. Porque una de las razones de la urgencia de España para llegar a estos territorios fue el hecho de que el embajador de España en San Petersburgo le informa a la corte
que los ingleses habían descubierto oro y plata en esas regiones. Entonces, pues obviamente eso acelera estos viajes, porque eso era una cuestión fundamental, el oro y la plata, ya saben, ¿no? Por cierto, no se desarrolló esto sino hasta después, pero esto ya fue en el 19 con la fiebre del oro, no solo la fiebre del oro en California, y también en el Yukon, en la parte de Alaska. Entonces, todo este acervo, enorme acervo, gran parte, bueno, la mayoría fue a dar a España. Por ejemplo, de aquí mandaron cajones, cajas, en fin, todo eso. Y una parte muy importante quedó también en México. Por ejemplo, las cartas, las cartas de navegación que tenemos, nosotros las hemos tomado de copias que nos ha facilitado el Archivo General de la Nación. Entonces ahí también hay un acervo muy importante de todos estos viajes. Entonces, a grandes rasgos es lo que tenemos para ustedes en esta entrega. Y nos quedaría, bueno, van a ver ustedes las imágenes, y no sé si vamos a poder hacer un pequeño viaje en este. Sí, ahorita al final lo ponemos. Ahorita al final vamos a tomarle imágenes a esta fragata, que es el modelo de la fragata Nuestra Señora de los Remedios, alias la Favorita, construida aquí en el Museo del Naval en el año 2010. Este modelo es único en el mundo, no hay otro, porque este museo, en primer lugar, es el único museo de naval, bueno, el único museo de México que hace modelos navales a escala. Por eso, repito algo que ya hemos dicho, tenemos modelos en 5 museos del país y en algunas colecciones privadas, tanto aquí en Acapulco como en la Ciudad de México. Entonces, este modelo es único en el mundo, es un modelo que se llama, la técnica se llama modelismo naval scratch, o sea, pieza por pieza, y dinámico, porque esta navega, se puede echar al agua, bueno, navega con un hilito, porque no tiene control remoto, no le ponemos motor, si el original no tiene motor, pues no le ponemos motor. Pero el timón funciona la artillería le ponemos cabezas de cerillos y disparan también, en fin, también jugamos con ellos. Entonces vamos a dar una vueltita para que ustedes vean cómo eran estos barcos, lo puedan ver casi en vivo y en directo. Entonces, yo creo que por lo pronto, no sé si hay ya. No, pues sería todo. Ahorita vamos a hacer el corte. Vamos a hacer el corte y vamos a agregar esto, y entonces por lo pronto entonces ya nos despedimos, nos vamos despidiendo de esta transmisión, agradeciendo su atención, el habernos seguido, como siempre en esta edición, y nos vamos despidiendo de Alfonso, de nuestro equipo, compañeros que están atrás de cámara, de nuestros becarios, y finalmente un saludo afectuoso, un agradecimiento a toda nuestra audiencia, esperando que sigan con nosotros en los sucesivos capítulos de esta serie. Entonces, muchísimas gracias.